burning up. I'm burning up. Oh, I'm burning up. So I look to the world outside. I don't wanna be silent. I'm eating my insides. It's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Final Fantasy VII. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a The Engulfing Silence de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Fase 1. La ciudad que nunca duerme. Arco 2. La batalla por el planeta. Capítulo 9. Así es como voy a conocer a todos los hombres de mi vida. El mundo giraba en un círculo frenético, enroscándose alrededor de su visión como una bola de hilo que se desenreda. Con un fuerte bufido, golpeó el suelo, con fuerza, rodando, fuera de control. Cloud gritó de dolor cuando su hombro se conectó sólidamente con el costado de la pared. Sin embargo, esto, afortunadamente, detuvo su impulso. Se recostó contra él por un momento. El concreto duro le permitió concentrarse y recuperar sus sentidos. Luego se obligó a levantarse, empujando contra el suelo, sus músculos crujieron en protesta mientras los obligaba a realizar una acción que le provocó un dolor agudo en las articulaciones y ligamentos. Todos pasaron unos minutos buscándose unos a otros mientras se recuperaban, limpiándose de telarañas y polvo. Barret miró a su alrededor cuando se encontraron. El túnel se extendía en un ángulo suave, a lo lejos. Eso fue bueno, esto se correlacionó con la representación circular del mapa cuadriculado que habían mirado ayer. Según él, estaban en algún lugar en las afueras de la estructura de soporte central dentro del eje central del tren, que brotaban brazos que conducían a las otras estaciones. Dio un profundo suspiro mientras caminaba hacia Jessie, inclinándose para ayudarla a levantarse con un fuerte tirón. No había nada que hacer ahora más que caminar el resto del camino. Una hora después, Wedge se detuvo y miró por encima del hombro. La pista yacía detrás de ellos, deshaciéndose como una serpiente desenrollada. Las luces de color amarillo brillante se esparcían aproximadamente cada 6 metros, intercambiando luz y oscuridad. Finalmente se dio cuenta de lo que le había estado molestando, como una astilla en su mente. ¿Por qué no ha venido otro tren por aquí? Barret gruñó, dándole una patada a la barandilla junto a él mientras caminaba. Jessie se volvió y se encogió de hombros, con mechones errantes de cabello rojizo en una mejilla. Con todas esas alarmas que activamos, deben haber detenido todos los demás trenes. Biggs, cerca del frente con Cloud y Tifa, se lanzó en un brinco jovial mientras se movía junto a ellos. En el lado positivo, mientras están preparando defensas en todos sus reactores, no saben cuál vamos a buscar. Se estirarán mucho, lo que nos dará muchos menos problemas de los que esperábamos. Wedge caminó con dificultad junto con el grupo, reflexionando interiormente mientras caminaban por el túnel. Miró a los demás. El suéter azul marino de Cloud estaba manchado de suciedad, el rubio en cuestión se lo quitó distraídamente mientras avanzaba. La camiseta blanca sin mangas de Tifa había emergido milagrosamente intacta. El silencio continuó mientras caminaban hacia adelante, un grupo decidido a hacer estallar el próximo reactor Mako. Pero no podía seguir así sin saberlo. Wedge tuvo que preguntar, ¿es lo que estamos haciendo bien? Biggs le dio a Wedge un ligero golpe en la parte posterior de la cabeza con una carcajada. Wedge lo miró fijamente. El pícaro miembro de Avalanche le sonrió, pero no se dignó responder. Detrás de Biggs, Wedge pudo ver a Cloud apartar la mirada. Preguntó Wedge de nuevo, ¿en serio, muchachos? ¿Cómo ayuda la explosión de los reactores a salvar el planeta? Barret rugió. Shinra sigue chupando toda la sangre del plan. Wedge lo interrumpió, sorprendiendo a Barret. Su voz sonó apasionadamente, sorprendiéndose a sí mismo con su repentina fuerza. Pero, ¿lo que estamos haciendo realmente marca la diferencia? ¿Qué le supera simplemente reconstruyendo todos los reactores que volamos? Shinra Company es una corporación global. Tienen más dinero en sus bolsillos del que todos hemos combinado. Seguro, podemos costarles un par de millones de gil, tal vez incluso 1000 millones. Pero no es que sea más que una pequeña gota en el océano de dinero que tienen. Tifa se acercó a Wedge y lo agarró del brazo para estabilizarse mientras caminaba sobre parte del ferrocarril de abajo.
Ella le sonrió con comprensión, haciendo que las mejillas de Wedge se ruborizaran sin ser vistas por la luz amarilla. Bueno, Wedge, tienes que pensar en cómo se ve esto para la persona promedio en Midgar. Es posible que lo que hagamos no hiera realmente a Shinra, pero dado lo que simbolizan, nuestras acciones cobran sentido. Buscan dominar, ganar de las desgracias de los demás. En un mundo gobernado por Shinra, la gente quiere ser libre. Y cuando llevamos la pelea al patio trasero de Shinra, les demuestra a todos que no son los únicos, que no tienen que sufrir solos. Con nuestras acciones le dan esperanza al mundo e ilustramos que el mundo no es propiedad de la compañía Shinra. Wedge lo pensó y luego comenzó a responder. Pero fue interrumpido de repente. Vi a un anciano inocente muerto ayer por lo que hicimos. Murió roto y solo, lejos de la explosión del reactor. ¿Qué dices a eso? La voz hueca de Cloud pareció resonar por el túnel. El silencio reinó por un momento. El guerrero caminaba orgulloso solo. Entonces Tifa se acercó para unirse a él. Y sonrió. Lamento escuchar eso, pero realmente murió en vano. Ayer, poco después de que ocurriera la explosión, hablé con un habitual del séptimo cielo. Entró, se sentó en un taburete frente a mí y se apoyó en sus brazos. Sobre el mostrador, mirando al frente. Habló a quienes lo rodeaban, con lágrimas en los ojos. Hoy fue el día en que nació la esperanza. Justo después de decir eso, terminó comprándoles a todos los tragos de la casa. ¿Por qué estamos luchando vale la pena? Tenemos la oportunidad de hacer de este mundo un lugar mejor. ¿No deberíamos darles a los hombres, mujeres, niños y los hijos de sus hijos una esperanza, una oportunidad de un futuro nuevo y brillante sin esto? La autoridad deformada de Shinra. ¿Entonces podemos decidir quién vive y quién muere? Preguntó Cloud. Si una persona inocente está en el camino de nuestros objetivos, es perfectamente justificable matarlos. Eso parece ser lo que estás diciendo. Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto, le dijo Tifa con el ceño fruncido. La pérdida de una vida inocente es lamentable, pero no podemos salvar a todos. Hacemos lo que podemos, aunque a veces no es suficiente. Vi mucha gente muerta ayer, Tifa, le dijo el ex soldado en voz baja, en el silencioso estruendo del túnel su voz fue escuchada por todos. Barret se volvió para darle a Cloud una mirada sospechosa, mientras que Wedge, Jessie y Biggs habían ganado expresiones introspectivas e inseguras en sus rostros. Muchas de esas personas muertas eran transeúntes inocentes que quedaron atrapados en la explosión, la mayoría de los que murieron eran niños, algunos incluso parecían tener 2 o 3 años. Sus cadáveres habían ensuciado la calle. ¿Me lo estás diciendo? ¿Estás de acuerdo con eso siempre que logremos alcanzar nuestras metas? No era que Cloud se preocupara particularmente por la pérdida de tantas vidas, había visto cosas peores, pero estas personas necesitaban saber lo que estaban haciendo. Necesitaban comprender que sus acciones, a pesar de su noble intención, no eran tan buenas o benévolas como deseaban. Al jugar al abogado del diablo, Cloud pudo poner a prueba su resolución. Tifa se quedó en silencio por un momento. Cloud siguió caminando, esperando a ver qué diría su amigo de la infancia. Sus botas resonaron sólidamente contra las placas de metal de abajo. Con una dulzura engañosa, Tifa lo agarró del brazo. A nadie le gusta cuando los civiles quedan atrapados en el fuego cruzado, le dijo, con una mueca en el rostro. No creo que ninguno de nosotros se haya dado cuenta de lo grande que sería esa explosión. Pero las cosas serán diferentes esta vez, insistió. La bomba que Jessie creó tiene menos potencia que la otra, y debería limitar el radio de explosión al reactor en sí. Cloud asintió, pero no dijo nada. Hubo muchos otros factores involucrados en una explosión además de la explosión en sí. La onda de choque que se propagaría después de la explosión inicial, escombros que caen del objeto que explotó, incendios que podrían extenderse potencialmente por la ciudad. Era fácil decir las cosas serán diferentes esta vez, pero la verdad es que cuando se trabaja con explosiones de cualquier variedad, nunca se pueden tener en cuenta factores y variables añadidas como esa. La muerte ocurriría sin importar cuánto intentaran evitarla. De repente, Cloud se detuvo en seco, mirando hacia adelante. Wedge se hizo a un lado, tratando de ver lo que había visto el ex soldado.
Tifa también se detuvo, llamando a los demás. Chicos, miren esto. Unos metros por delante de ellos, las luces del túnel cambiaron. El tono dorado cambió, convirtiéndose gradualmente en rojos con un tono más oscuro en forma de degradado. Cuando todos llegaron al frente, Wedge se estremeció. Iban al vientre de la bestia. El reactor está justo al final de este túnel. La voz profunda sonó, atravesando la inquietud de Wedge. Barret se paró frente a él y siguió adelante. Parecía completamente imperturbable por el cambio de escenario. Después de unos momentos de vacilación, Wedge siguió a los demás mientras continuaban caminando. En lo alto, los cuadrados escarlata parpadearon tenuemente, cubriéndolos a todos con un brillo de luz rojo sangre. Se levantaban pequeñas partículas de polvo con cada paso que daba el hombre más grande, y pesadas pisadas golpeaban el suelo con un ruido sordo. Cuando dieron la vuelta a la esquina, todos se vieron obligados a detenerse. 5 haces horizontales de luz verde sólida brillaban ante ellos, extendiéndose desde el techo hasta el piso de concreto, bloqueando el paso. Barret se paró frente a las vigas, mirándolas con confusión. Dando un paso adelante con una mirada inquisitiva en su rostro, Diggs extendió la mano para tocar uno. Antes de que pudiera siquiera acercarse, Cloud estaba allí, apartando su mano de una palmada. «Oh. ¿Qué diablos, hombre?» Cloud simplemente lo miró fijamente. Tifa se acercó, manteniendo un ojo en las vigas mientras hablaba con voz suave. «Cuidado, Diggs. No queremos activar más alarmas». Miró a Barret. «No podemos ir más lejos». Barret asintió brevemente, frustrado por la barrera. Wedge miró. Esto no era parte del plan. Habían llegado tan lejos, solo para ser detenidos por esto. Caminó alrededor, mirando a su alrededor mientras esperaba que Barret decidiera qué hacer a continuación. Inspeccionó el camino. Las vías del tren terminaban aquí, pero no podía ver ningún panel de control a la vista. Tenía que haber alguna forma de evitarlo. De repente, se cayó. Wedge gritó, su pierna izquierda desapareció de la vista debajo de él. Todos se dieron la vuelta y lo vieron conmocionados cuando comenzó a deslizarse, imposiblemente, hacia el suelo. Comenzó a asustarse. No quería morir. Raspando desesperadamente contra el suelo de acero con los dedos, Wedge entró en pánico cuando no pudieron encontrar un punto de apoyo. Más rápido de lo que el ojo podía seguir, Tifa estaba allí, junto a él. Ella agarró su mano, los pies firmemente plantados en el suelo mientras lo levantaba. Wedge le dio las gracias profusamente, inclinándose incluso cuando se alejó de la abertura en la que casi se había caído tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo. Jessie se acercó a su lado y colocó sus manos sobre sus hombros, hablando en voz baja para consolarlo, mientras su cuerpo temblaba durante varios segundos, la sensación de adrenalina desapareciendo de su sistema. Un conducto cuadrado conducía hacia abajo, un pasaje de acero oscuro que giraba y giraba debajo de la brillante barrera de arriba. Cloud se inclinó para inspeccionarlo más de cerca. No era muy grande, tal vez lo suficientemente grande para una sola persona, pero incluso entonces sería muy difícil entrar. Cloud envió una mirada a Barret, quien, después de varios segundos, se dio cuenta de por qué el rubio ex soldado lo estaba mirando y se quedó boquiabierto. Miró al Barret, luego de vuelta a Cloud, con una expresión escéptica en su rostro antes de volver a mirar la barrera. «Ese es un maldito agujero diminuto». Cloud asintió. ¿Me estás diciendo que me apriete en eso para pasar por debajo de la puerta? Cloud asintió. Pero, maldita sea, hombre. Esa cosa me da escalofríos. Cloud, aún mirando a Barret, hizo un gesto hacia abajo lentamente. Bajar. Barret negó con la cabeza con tristeza. Diggs se rió disimuladamente ante la desgracia del hombre más grande, de verdad, iba a disfrutar viendo a su intrépido líder retorcerse para variar. En la parte inferior del pozo, un carro de acero lleno de cajas yacía debajo, esperando nuevas entregas. Sin previo aviso, una mancha roja y marrón salió volando por la abertura. Voló de cabeza hacia el carro con un gruñido. Un hombre con un pañuelo rojo se sentó, frotándose la cabeza dolorida. Poco después, siguió una forma gigante de color marrón y negro. Se estrelló contra el hombre, enviándolo de vuelta al cartón. Las cajas volaron en todas direcciones.
Gimiendo dolorosamente, el primer hombre se liberó del desorden y se tendió en el suelo. Mientras lo hacía, levantó la cabeza para darle al hombretón que todavía estaba en el carro una mirada feroz. Mientras tanto, dicho hombre se puso de pie, con una gran sonrisa plasmada en su rostro. Maldita sea, Barrett. Tuviste que empujarme primero, ¿no es así? Barrett continuó sonriendo mientras salía del carro. Un wedge gritando se disparó detrás de él mientras lo hacía. Oh, maldita sea, Biggs. Puedes aceptarlo. Uno por uno, todos bajaron por la rampa. Mientras lo hacían, Barrett inspeccionó la habitación. Estaban en un armario de almacenamiento considerable, rodeados de relucientes herramientas de taller y varios proyectos de metal en construcción. El área estaba muy bien cuidada, o al menos lo había estado hasta que llegaron. El suelo de acero estaba ahora lleno de cajas. Cloud pateó algunos fuera de su camino mientras se acercaba a la puerta. Hizo un gesto para que los demás se quedaran detrás de él. Con cuidado de evitar que su espada golpeara la pared, el ex soldado rubio acercó la oreja a la puerta y se estremeció brevemente al sentir el frío metal tocando su piel. Frunció el ceño y cerró los ojos mientras escuchaba. Después de unos momentos, se inclinó hacia atrás y agarró el mango plateado. Lenta, silenciosamente, abrió la puerta, haciendo una mueca cuando hizo un leve gemido. Cuando estuvo abierto, se asomó y miró lentamente a la vuelta de la esquina. Parecía que la suerte finalmente estaba con ellos. La rampa los había depositado directamente fuera del pasillo hacia la sala de control del reactor principal, evitando por completo la necesidad de una pelea o entrada forzada. Cloud miró detrás de él mientras los demás salían, su mente era un torbellino de actividad. La explicación más probable que se le ocurrió para que ese eje estuviera allí es que había sido creado para que los trenes de carga dejaran caer materiales que eran lo suficientemente resistentes como para deslizarlos aquí, listos para ser utilizados por los técnicos de Shinra para el marco reactor. Esa era su teoría al menos. Al mirar hacia el pasillo, Cloud se sintió aliviado al ver que no había ni un solo guardia de Shinra a la vista. Aún así, el hecho de que no hubiera nadie alrededor no significaba que una patrulla no llegaría eventualmente. Si querían evitar la detección, tendrían que moverse rápido. Todos prepárense. Puede que haya guardias adentro. Wedge y Jessie no eran realmente luchadores, por lo que aguantaron mientras los otros 4 se reunían al frente. Los cañones del brazo de la pistola de Barrett giraron, como si estuvieran ansiosos por dar un buen uso. Biggs tenía una sonrisa en su rostro mientras sacaba un par de pistolas, girándolas alrededor de sus dedos con pericia. Los guantes de cuero rojo crujieron cuando Tifa hizo crujir sus nudillos. Frente al grupo, Cloud tocó ligeramente su espada, confiando en que sería capaz de desenvainarla lo suficientemente rápido si fuera necesario. Extendiendo una mano, activó el mecanismo de apertura. La puerta se abrió lenta y constantemente, mientras los engranajes de cada lado giraban uno contra el otro. El zumbido del artilugio mecánico fue acompañado por el chirriar de los peldaños de la puerta contra el suelo cuando se abrió. Ni siquiera había terminado de abrirse por completo cuando Cloud entró. Al igual que su última misión, la sala de control central del reactor Mako era un círculo cavernoso gigantesco. Un puente solitario se extendía hasta la cabina de control del otro lado. Una luminiscencia verde pálido dominaba la habitación, a su alrededor, diminutas motas de luz esmeralda se elevaban desde las profundidades. Cloud dio un paso adelante. La rejilla sonaba debajo de él con cada paso que daba. Sus ojos se movieron rápidamente alrededor, su mano fue a la empuñadura de su espada, lista para ser desenvainada en cualquier momento. De repente, llamas verdes y amarillas comenzaron a deslizarse por las paredes. Todo el reactor pareció incendiarse, en llamas, a excepción de la pasarela que se estrechaba. Un sudor frío estalló en el rostro de Cloud. Sacudió la cabeza, dándose cuenta de lo que estaba pasando, pero no de lo que era. Haciendo caso omiso de las visiones, siguió caminando y la oscuridad atravesó su visión. Se burlaron de él con su presencia un momento, y luego se alejaron de sus ojos al siguiente. Sin pensarlo conscientemente, sin quererlo, miró por el costado del puente hacia el pozo de abajo. Una niebla verde creciente parecía arremolinarse en un anillo denso y profundo debajo.
Un vórtice que se eleva para consumir su alma. Temblando furiosamente, cayó al suelo. Sus ojos vidriosos miraron hacia arriba una última vez para ver a Tifa gritando mientras corría hacia él. Y luego no vio más. Abrió los ojos y miró a su alrededor. A su alrededor, enormes engranajes giraban y giraban en la oscuridad, un chirrido industrial que comenzaba a tiempo con el inicio de la conciencia. El puente que puso era de metal frío e insensible. El firme acero gris lo empujó como si no perteneciera. Cloud presionó una mano contra su cráneo, tratando de deshacerse de su aturdimiento. Miró por el costado del puente. Abajo había un pozo oscuro, pero no podía ver el fondo. En medio de ella, nieblas verdes se arremolinaban y latían en las profundidades. Las brumas se burlaban de él, le susurraban, le suplicaban como si tuvieran vida. Temblando, trató de levantarse, intentó alejarse del acero alienígena. Sus brazos lo traicionaron, extendiéndolo por la superficie. No podía moverse. Estaba demasiado débil, incapaz de hacer nada. En cambio, levantó la barbilla y miró al frente, el reactor extraño se agitaba y se retorcía a su alrededor. Allí estaba ella. Tifa Lockhart. Arrodillado en la plataforma de acero delante. Sonrió, o al menos pensó que lo hacía. Ella era más joven, mucho más joven. Un sombrero de ala ancha marrón y amarillo adornaba su cabeza mientras sollozaba, una puerta negra bostezando detrás de ella. Espera, esto no puede estar bien. ¿Fue esto un recuerdo? ¿Por qué estaba llorando? Una vez más intentó incorporarse, pero apenas podía moverse, atado al acero como si alguien hubiera instalado cemento de goma debajo de él. Frustrado por su falta de habilidad, la llamó. Pero ella no respondió. Ella estaba allí, sentada, llorando por alguien frente a ella. El cabello castaño del hombre estaba manchado de sangre, un hombre mayor cuya mano ella sostenía con fuerza, como si fuera la cosa más querida del mundo. Conmocionado, Cloud lo reconoció tardíamente como el padre de Tifa. Al lado de su padre estaba el arma ensangrentada. El corazón de Cloud se detuvo, convirtiéndose en hielo. Él lo que era eso. La espada del traidor. La hoja del elegido. El acero malvado se curvó y se estiró a una longitud increíble. La espada era delgada, pero no se dejó engañar por eso, sabía por experiencia lo poderosa que era esa espada. También sabía que era el portador de espadas lo que lo había hecho tan legendario. Las lágrimas corrían por su hermoso rostro, cayendo con gracia por su barbilla mientras se inclinaba para abrazar a su padre. Papá. Luego cayó hacia atrás, consumida por el peso de su pérdida. Pero, incluso mientras Cloud miraba, sus rasgos se torcieron en ira, los ojos comenzaron a brillar con una furia increíble, estropeando sus hermosos rasgos. Su pérdida fue reemplazada por algo nuevo. Algo terrible. Sephiroth. Sephiroth te hizo esto, ¿no? Sus ojos marrones se posaron hacia adelante mientras temblaba incontrolablemente. La rabia la alimentó mientras golpeaba el acero debajo de ella. Sephiroth. Soldado. Reactores Mako. Shinra. Todo, golpeó el suelo con los puños, ensangrentando su furia. Los odio a todos. Levantándose, tomó la espada, arrastrándola detrás de ella mientras caminaba hacia la puerta, temblando mientras caminaba hacia la oscuridad abismal, bostezando abierta para saludarla. Nube. Tifa acercó su rostro al suyo, tratando de sentir el aliento, ver alguna forma de movimiento, cualquier indicio de vida. Comprobó su pulso. 1, 2, 3. Estaba vivo, el latido de su corazón era constante, aunque un poco lento. Entonces, ¿qué le pasaba? Ella le dio una palmada en la mejilla 1, 2, 3 veces. ¿Por qué no se estaba despertando? Un grito ahogado escapó de sus labios cuando sus ojos finalmente se abrieron. Sus pupilas eran rendijas verticales oscuras. Ella miró esos ojos con horror. Dentro de sus ojos azules había llamas verdes, furiosas, como si tratara de escapar de su cuerpo y devorar el mundo. En algún momento, Cloud pareció reconocerla. Barret gritó detrás de Tifa. «Maldita sea, hombre. Contrólate». Cloud miró a Tifa como si fuera la primera vez. Se obligó a sonreír, como si quisiera ignorar la gravedad del incidente.
Tifa estaba casi desesperada por la preocupación mientras sostenía su cabeza en su regazo. Su voz salió, un susurro ronco. Tifa. Ella pasó distraídamente una mano por su cabello, tratando de no parecer nerviosa. ¿Estás bien? Estoy aquí. Todo está bien. Cloud negó con la cabeza, tratando de ignorar el leve dolor que atravesó su cráneo con la acción. Hizo pararse, ignorando la mirada preocupada de Tifa sobre él. Sus ojos volvieron a la normalidad, pero todavía parecía que había algo allí, algo más, encerrado en esas profundidades. Ella también se puso de pie, permaneciendo cerca de él mientras él revisaba las correas de su enorme espada. Satisfecho, sus ojos se posaron en ella. Está bien. Olvídalo. Vamos, apurémonos. Barret llegó al frente, dándole a Cloud la bomba cronometrada con una mirada escéptica. Ignorándolo, Cloud se dio la vuelta, tecleando rápidamente los comandos adecuados y colocándolos debajo de los controles. Todos lo miraron mientras se levantaba una vez más, sus ceños fruncidos delataban un indicio de preocupación. Frente a todos ellos, el ex soldado dio un largo paso tras otro, saliendo de la habitación sin mirar atrás. Viajaron por los pasillos y túneles que conducían de regreso a la superficie, encontrando poca resistencia. Los pocos guardias que encontraron los evitaron mientras se deslizaban por pasillos alternos. Cloud tomó el punto mientras Barret y Biggs se quedaban atrás, revisando sus flancos. Lo último que querían era un encuentro ruidoso con otro robot guardián. Pero, para su agradable sorpresa, no llegó ninguno. El ascensor negro que subía a la superficie los saludó una vez más. Mientras se reunían en silencio dentro, Wedge sonrió. Estaban tan cerca de terminar con este lugar, terminar con otro reactor, a salvo e ileso de las defensas de Shinra. Dado que este reactor parecía tener el mismo diseño que el otro, Wedge se dio cuenta de que los puentes sobre el abismo eran el último obstáculo que cruzar antes de que pudieran escapar. El ascensor se sacudió mientras se levantaban, estremeciéndose con cada par de pies. Luego, cuando la puerta se abrió en el piso superior, Barret inspeccionó el temporizador. Wedge observó cómo Biggs miraba por encima de un gran hombro. Sinceramente espero que lo hagas bien esta vez, Barret. En la habitación tenuemente iluminada en el piso superior, los números en la muñeca de Barret brillaban en rojo en el rostro barbudo del hombre. 12 minutos. Tenían mucho tiempo. Cuando salió a la pasarela, Wedge miró hacia abajo. El abismo exudaba la familiar niebla verde. Parecía agarrarse a las paredes cercanas a las que flotaba. Esta vez, aunque el pozo se dividió por la mitad, dividido en dos secciones diferentes. En el lado más cercano a ellos, las paredes eran como se esperaba, descendiendo hacia una niebla verde opaca. En el otro lado, Wedge podía ver los barrios bajos de abajo. Lo tranquilizó contemplar las luces parpadeando a lo lejos. Con los demás, corrió por el puente hasta el edificio cercano. Ahora comprendió la razón fundamental detrás de la sesión informativa de esta mañana. Barret había explicado que el explosivo de hoy produciría una explosión más concentrada, manteniendo los barrios marginales a salvo de daños colaterales. La primera explosión había sido demasiado excesiva. Juntos cruzaron la pasarela hasta uno de los pasillos, con su líder gigante al frente. Sin embargo, Wedge no estaba preparado para lo que les esperaba. Delante de él, Barret dejó escapar una fuerte exclamación de sorpresa y comenzó a retroceder rápidamente. Una forma oscura emergió ante él, saliendo a la luz y haciéndose conocida. Vestido de la cabeza a los pies con cuero rojo oscuro, un soldado Shinra salió de las sombras. La insignia de Shinra estaba estampada audazmente en el antebrazo de su traje. En su mano tenía un bastón de choque chispeante, con un rifle colgando de su espalda. Mientras el hombre avanzaba, 12 soldados idénticos lo siguieron lentamente, marcando en una columna. Tifa corrió al lado de Barret, agarrando su chaleco con fuerza para apartarlo. Wedge se volvió, su corazón latía con fuerza. ¿Por qué había tantos soldados? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué ahora, cuando estaban tan cerca? Siguió la estela de Jessia y Cloud mientras corrían hacia el otro lado. Pero esto no fue así. Jessia gritó de sorpresa, más soldados Shinra salieron por la abertura.
sin otra opción, corrieron de regreso al reactor, de regreso a donde no estarían tan expuestos, donde podrían tener una oportunidad de luchar. Pero Edge patinó hasta detenerse, mirando con incredulidad lo que tenía ante él. Cloud murmuró mientras se agachaba en una posición de combate, su espada desenvainada y brillando con el reflejo de la luz y la niebla esmeralda. El brazo de la pistola de Barrett se apuntó a los soldados en su extremo, su sorpresa no superó su sentido. ¡Mierda! ¿Qué diablos está pasando aquí? Una trampa. Estaban listos para nosotros. Todos miraron hacia la entrada del reactor, presenciando la llegada de alguien que ninguno de ellos había esperado ver. Salió del reactor con paso lento pero mesurado. Era un hombre corpulento, rubio con un impecable traje burdeos que le quedaba ceñido, a la medida y caro. Caminó casualmente hacia ellos. El hombre corpulento deslizó sus manos distraídamente por la barandilla plateada del puente mientras caminaba. Sonrió con crueldad, exultante en un momento de triunfo. Barrett miró al hombre con incredulidad, literalmente temblando de rabia apenas contenida. «Presidente Shinra». Wedge negó con la cabeza confundido. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está aquí el presidente? Con una sonrisa de suficiencia, el presidente de la compañía Shinra juntó las manos con diversión, las manos entrelazadas ante sus mejillas como un niño encantado. Entonces, todos ustedes deben ser así. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Barrett rugió, moviendo su arma con el brazo para apuntar al presidente Shinra. Pero, antes de que pudiera disparar una sola bala, unos dardos tranquilizantes azules silbaron en el aire y chocaron contra su brazo. Instantáneamente, cayó a su lado, colgando inútilmente mientras perdía el control de sus músculos. Desafiante, tiró de él hacia arriba con el otro brazo, apuntándolo en dirección al presidente. Pero, antes de que pudiera disparar, un trío de dardos golpeó su brazo izquierdo también, dejándolo de pie impotente con ira, mientras sus brazos caían a los lados, sin valor. Wedge miró a su alrededor, tratando de ver de dónde venían los disparos. Luces rojas parpadeantes en la oscuridad. Francotiradores a su alrededor, en los tejados de arriba. Haciendo caso omiso del dolor, Barrett gritó, su rostro se contrajo en furia. «Es avalanche. Y no lo olvides». El presidente se tocó los labios con un dedo, haciendo un chasquido mientras veía a Barrett luchar. Pero antes de que el gran hombre pudiera comenzar a gritar obscenidades, una forma azul oscuro se movió lista frente a él. La espada de Cloud se estiró hacia atrás, visiblemente retenida por poderosos músculos tensos y preparados. «¿Cuánto tiempo sin vernos, presidente?» El presidente pareció desconcertado. «¿Mucho tiempo sin verte?» El presidente Shinra se acercó un poco más. Se inclinó un poco mientras inspeccionaba el rostro de Cloud con interés, inclinando la cabeza hacia un lado. El hombre se enderezó e hizo un gesto a su alrededor. El reactor se alzaba en lo alto, y el humo se elevaba para llenar el cielo negro. Más y más soldados Shinra se reunieron a su alrededor, máscaras sin rostro que no revelaban indicios de emoción, sus movimientos eran eficientes, mecánicos. «Aquí estamos, justo afuera del lugar de tu ira. Ya se ha comenzado a trabajar en la reparación del otro reactor y todas tus acciones hasta ahora no han sido nada. Las cosas salieron como esperabas. Dime, traidor. ¿Cuál fue tu nombre?» El ex soldado miró al presidente de la compañía Shinra con fríos ojos azules. «Cloud Strife». El presidente lo consideró por un momento, luego se rió divertido. Retrocedió una vez más. «Perdóname por preguntar, pero no se puede esperar que recuerde el nombre de todos mis subordinados», dijo, «solo recuerdo lo mejor. No se puede evitar. Es decir, a menos que te conviertas en otro Sephiroth». Los ojos de Cloud brillaron. Detrás de él, Tifa se estremeció como si el nombre anunciara la salida del calor del mundo, dando paso a una ola de miedo. El presidente prosiguió. «Sí, Sephiroth». El hombre reflexionó mientras extendía los brazos por la barandilla hacia un lado, mirando hacia el oscuro abismo de abajo. Una luz tenue pulsaba desde abajo, proyectando sus rasgos en un verde pálido. Fue brillante. Quizás demasiado brillante. El presidente entrecerró los ojos por un momento mientras miraba hacia abajo, hacia un recuerdo lejano.
Después de un momento, negó con la cabeza, como para deshacerse de la llegada de pensamientos no deseados. Como si nada hubiera pasado, el hombre se volvió, enfocándose en Cloud con una sonrisa arrogante. Difícilmente se podría esperar igualar uno como ese. Retiró una manga para inspeccionar casualmente un reloj. Barrett gruñó, incluso con los brazos inútiles empujó a Cloud. No me importa un comino nada de eso. Este lugar va a subir con una explosión pronto. ¿Te sirve bien? Y un desperdicio de fuegos artificiales de Dios, solo para deshacerse de alimañas como tú, Shinra respondió, ganándose otro gruñido del hombre. Ahora bien, soy un hombre muy ocupado, tengo una cita que cumplir, ya ves. Así que realmente debo irme. Si me disculpas. Hizo un gesto de despedida con la mano. Tu resistencia ha terminado. El presidente miró hacia arriba. Wedge también miró hacia arriba, sin comprender. De repente, pudo escuchar el sonido de un helicóptero cortando el aire, volando hacia ellos desde algún lugar invisible. Entonces lo vio. En lo alto, un helicóptero negro atravesó el humo esmeralda, con los lados decorados con calcomanías escarlatas de Shinra. Bajó para recoger a su amo. Mientras lo hacía, Wedge y los demás se prepararon, agarrándose a los rieles cercanos. Pero no Cloud. El viento de los rotores tiró de la ropa del ex soldado, agarrando su cabello rubio y azotándolo. Cloud pareció parpadear a través de él, erguido ante el viento y la niebla. Lentamente levantó su espada. Sin embargo, por encima del fuerte sonido del helicóptero, Wedge pudo escuchar docenas de clics y chasquidos. Las armas estaban siendo amartilladas, preparadas y apuntadas en dirección a Cloud. Cloud se congeló y dejó que la espada se relajara hacia abajo una vez más. Wedge no pudo mirar y se volvió, con los ojos llorosos. Se sintió totalmente indefenso. No hubo ninguna posibilidad. Nada de lo que pudiera hacer podría cambiar el resultado aquí. Barrett gruñó. Vuelve aquí, idiota. Todavía no he terminado contigo. El corazón de Wedge se hundió. Se terminó. Sus vidas se perdieron, su misión fue abrumada por un hombre gordo y un mundo de soldados sin rostro. Se imaginó al ejército de Shinra ya pululando sobre la bomba en el núcleo del reactor. Lo desarmarían y, con él, su legado. Cayó de rodillas. Los soldados y francotiradores de Shinra avanzaron lentamente hacia ellos, las armas alineadas con sus cabezas. Este fue el final. Pero, de repente, Wedge fue sacudido por su angustia. Una voz joven y fuerte cantó como un toque de clarín contra el inicio de la desesperación. «¡Hey, Shinra!». Biggs se paró junto a Wedge, negándose a ceder. Su pañuelo rojo se agitó desafiante en el aire turbulento. Wedge lo miró, lleno de esperanza, al ver que uno de su equipo se negaba a ceder a la desolación. El presidente miró con curiosidad. Biggs sonrió. Ese robot escorpión fue la cosa más estúpida que he visto en mi vida, Ak. ¿Disfrutas jugando con esos pequeños juguetes en casa? El presidente Shinra bajó de la barandilla. Miró al pícaro por un momento. Biggs miró hacia atrás, su expresión provocando que el hombre respondiera. El presidente habló claramente por encima del estruendo del helicóptero. Su rostro corpulento se iluminó con una mirada de desprecio mientras hablaba, su mano formando un puño mientras lo agitaba en el aire. Weapons Development creó mi escorpión para ser un cazador, para ser un tecnosoldado para eliminar alimañas, como tú cuando te conviertes en verdaderas plagas. Su fracaso fue simplemente un paso más en el aprendizaje de cómo crear un modelo mejor. Resopló burlonamente. Estoy seguro de que los datos que extraemos de sus cadáveres nos serán de gran utilidad en futuros experimentos, para crear máquinas cada vez mejores, las armas perfectas. Entonces descansaré cómodamente en paz mientras limpian el mundo de despojos como tú. Con una sonrisa fría, el presidente miró hacia un techo cercano y se golpeó ligeramente el cuello con un dedo. Al instante, un dardo azul se hundió en el cuello de Biggs. Gritó de dolor y conmoción. El estómago de Wedge se retorció mientras miraba impotente. Aturdido, Biggs luchó por levantar sus pistolas. En cambio, cayó, descendiendo a una niebla sin sueños. Jessie gritó suavemente a un lado. Ella extendió la mano, justo a tiempo para evitar que él cayera sobre la rejilla metálica sin vida debajo.
Se arrodilló debajo de su amigo y miró con lágrimas de odio al presidente. El hombre simplemente se rió. Sin volver a mirar a los afligidos miembros de Avalanche, el presidente de la compañía Shinra subió al helicóptero de obsidiana y desapareció mientras volaba detrás del reactor y se perdía de vista. Barret gruñó mientras levantaba sus brazos lentos, los músculos comenzaban a responder normalmente una vez más, mientras su voluntad luchaba contra los efectos de los dardos. Tifa ayudó a Jessie a sostener a Vix mientras la cabeza del pobre se balanceaba de un lado a otro. Todos se apiñaron en círculo mientras los soldados de Shinra avanzaban a su alrededor. Pero Tifa no los miró. En cambio, miró con tristeza a Cloud. Como en un desafío, el ex soldado se paró frente a todos ellos, frente al grupo más grueso de soldados Shinra en la entrada del reactor mientras avanzaban lentamente, sus armas haciendo clic y chasqueando mientras cargaban balas en las cámaras. Barret miró al resto de ellos, retumbando en voz baja mientras hablaba en voz baja. Arreglé la bomba para que no pudiera ser desactivada o manipulada antes de detonar. Tenemos que salir de aquí ahora. Cloud escuchó y se permitió mirar por un momento hacia el resplandor rojo que era el reloj de Barret. Los demás lo miraron con aprensión. Quedan 2 minutos. Cloud se volvió, luego hizo una mueca, sus manos apretando la espada en sus manos. Los soldados de Shinra alzaron sus armas como uno solo, y luego todo explotó. Disparando trozos de metal en llamas de las paredes, el reactor Mako comenzó a estallar. Justo ante los ojos de Cloud, los soldados de Shinra en la entrada gritaron mientras eran consumidos por las llamas, sus vidas devoradas en un instante. Sin pensarlo 2 veces, Cloud se arrojó al suelo. Un chorro de fuego salió disparado por la abertura, el calor le quemaba la espalda. El puente dio una sacudida horrible, arrojando a los soldados de sus pies en todas direcciones. Al lado de Cloud, pudo ver cómo algunos caían al pozo de abajo o se retiraban a los pasillos cercanos. El poder de Shinra se esparció por los edificios y corrió por los tejados, tropezando y tropezando mientras las ondas de choque sacudían la tierra. Cloud giró la cabeza para mirar detrás de él. Barret, Tifa, Wedge y Jessie cubrieron a los indefensos Vix mientras el cielo llovía fuego. Vix abrió los ojos lánguidamente. Simplemente, no sabes cómo usar un reloj, ¿verdad? Cloud se puso de pie cuando los temblores comenzaron a sacudir su sección de la pasarela. Gritó mientras se movía, gritando a los demás que se movieran, que se fueran de allí. Sus instintos tomaron el control cuando el mundo entero pareció estremecerse. Se agarró a la barandilla cercana y saltó sobre ella. Moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir, se lanzó hacia adelante, impulsándose lejos mientras la pasarela detrás de él caía en el oscuro abismo. Con desesperación, Cloud extendió la mano mientras volaba sobre el pozo de abajo. Con una mano, apenas se agarró al borde de un remanente del puente destrozado, y se contuvo mientras su cuerpo colgaba cientos de pies sobre los barrios bajos de abajo. Sin embargo, justo cuando comenzó a pensar que estaba a salvo, sus ojos registraron algo que no había notado antes y maldijo. Se había arrojado a una parte del puente que estaba separada de los demás. Donde una vez hubo una conexión, quedó un gran agujero, el resto del puente cayó al pozo. Tifa corrió con un grito, solo para ser retenida por Barret cuando se acercó demasiado al borde. Jessie y Wedge salieron corriendo de la pasarela hacia el último pasillo de conexión, con Vix a cuestas. Cada uno de ellos miró hacia atrás desesperadamente. El brazo de Cloud comenzó a arder al sentir la tensión en sus músculos, apenas se mantenía en su lugar mientras luchaba por mantener su agarre contra las convulsiones del reactor. Trató de agarrar un asidero con el otro brazo, fallando miserablemente porque no había ningún asidero. Fragmentos de desechos ardientes chamuscaron contra su piel mientras caían contra su espalda. Pero apartó todo su ser se centró en evitar caer. Entonces algo rompió la destrucción, una voz femenina resonando sobre el rugido del metal chirriante y los escombros que caían. Miró cansado detrás de él. Allí estaba ella, gritándole ansiosamente que se aferrara mientras hacía todo lo posible para apartar a Barret. Su suave cabello castaño envolvió su rostro angustiado mientras se inclinaba sobre su lado del puente roto, acercándose a él.
A su lado Barret la miró impotente, tratando desesperadamente de evitar que ella también cayera. Cloud la observó mientras giraba, mirando a los ojos del gran hombre. Barret. ¿No puedes hacer algo? Sacudió la cabeza con firmeza, pero no sin remordimiento. Ni una maldita cosa. Tifa miró a Cloud, las lágrimas se deslizaron por su rostro mientras se acercaba a él en vano. Cloud. No puedes morir. Por favor, no mueras. Todavía hay tanto que quiero decirte. El cuerpo de Cloud se giró lentamente en su dirección mientras sus dedos perdían lentamente su agarre en el puente. Sus ojos se encontraron y, por un momento, el tiempo se detuvo. Su voz atravesó la desolación. Sí. Una última explosión desgarradora sacudió el puente, arrojando a Cloud lejos. Una bola de fuego partió el cielo. Cloud cayó, el mundo se elevó para encontrarse con él. Au, vamos, Aerith. Solo estaba bromeando. Ese collar te queda muy bien. Aerith no respondió a las palabras de Naruto, ni siquiera un bufido mientras caminaba por la polvorienta carretera del sector 5. Delante de ellos, la iglesia que era su lugar especial se alzaba cada vez más cerca, una luz brillante en la residencia oscura y mugrienta de los barrios bajos. Era un lugar ruinoso, como todo lo demás, pero a ella le gustaba y eso era lo único que importaba. Su cabeza estaba levantada, la nariz en el aire mientras continuaba moviéndose, Naruto siguiéndola. Yo dije que lo sentía. Ante lo que tenía que ser su sexta admisión de disculpas, Aerith resopló. Lo siento no es suficiente. Como Naruto estaba detrás de ella, no pudo verla sonreír. No estaba realmente enojada, Aerith honestamente no estaba segura de poder enojarse con el rubio. Ella solo quería verlo retorcerse un poco. Naruto hizo un puchero desde atrás de su espalda. Su mente comenzó a resolver el problema y la mejor manera de manejar esta nueva situación en la que se encontraba. No era un genin de 15 años que todavía era virgen, y gracias a su experiencia con Mei y Sakura sabía bastante sobre las mujeres. Por supuesto, no podía pretender saberlo todo, las mujeres eran demasiado diferentes a los hombres. De alguna manera, eran como una especie completamente diferente, si uno hubiera escuchado las peroratas que solía dar Kiba cuando estaba vivo. Aún así, una parte de Naruto no pudo evitar estar de acuerdo, las mujeres simplemente tenían un proceso de pensamiento diferente al de los hombres. No es que hubiera nada malo en eso. Después de un momento o dos, sonrió cuando el lado un poco tortuoso de su mente se le ocurrió una solución que estaba seguro funcionaría para devolverlo a la buena voluntad de su amigo. Y si no fuera así, bueno, al menos evocaría una reacción divertida. Aumentó el ritmo y la longitud de su paso, pero se las arregló para permanecer completamente en silencio. Era un crédito por lo hábil que era un ninja, incluso ahora a pesar de no haber hecho nada verdaderamente ninja desde la última vez que irrumpió en el cuartel general de Shinra hace unos meses. Se coló más cerca, hasta que estuvo justo detrás de ella, luego golpeó. Aerith dejó escapar un chillido de sorpresa cuando los brazos de Naruto la rodearon. Se deslizaron alrededor de su cintura, sus manos vinieron a posarse contra su estómago mientras tiraba de su espalda contra su pecho. Inclinó la cabeza hacia abajo, lentamente, y acarició con la nariz la parte posterior de la oreja de ella. Lo siento, por favor perdóname. Un escalofrío la recorrió. Pequeños zarcillos de placer y vergüenza al escuchar su voz y sus palabras. Su cuerpo se relajó, inconscientemente, sin que ella se diera cuenta. Aerith se inclinó contra Naruto, con la cabeza inclinada hacia atrás y ligeramente hacia la izquierda, su mejilla derecha presionando contra la izquierda. Cerró los ojos y respiró hondo, peleando una batalla perdida mientras el calor se extendía por su cuerpo. Su calor. Naruto siempre había tenido una temperatura corporal anormalmente cálida. Elmira se había asustado cuando sintió por primera vez su frente y pensó que tenía fiebre. No creas que esto funcionará conmigo para siempre. A pesar de que las palabras intentaron salir en un tono firme, la calidad suave, casi como un susurro de su voz les quitó toda severidad. Así era como siempre sucedía, cada vez que Aerith se molestaba, o al menos pretendía estar molesta, por las bromas de Naruto, lo ignoraba.
Y luego la abrazaría por detrás, tal como era ahora, o haría algo igualmente íntimo y se disculparía con la misma voz cálida, cariñosa y compasiva que estaba usando actualmente y Aerith capitularía, incapaz de hacer nada más que perdonarlo. Incluso si ella no había estado realmente enojada en primer lugar. Ninguno de los dos sabía cuándo lo habían convertido en un juego, pero de todos modos era un juego divertido. Cuando esto deje de funcionar, eso solo significa que tendré que intensificar mi juego aún más, bromeó Naruto. Su rostro se frotó contra el de ella, el contacto piel con piel creó una sensación sorprendentemente placentera. Aerith no respondió con palabras, en cambio sus manos se levantaron y se colocaron sobre las que Naruto tenía en su estómago plano. Por cierto. Aerith abrió los ojos, los orbes esmeralda se encontraron con el zafiro más profundo. Naruto le sonrió y se inclinó más cerca, mejor para susurrarle al oído. Ese collar realmente se ve hermoso en ti. Aerith parpadeó y Naruto la soltó gentilmente. Caminó frente a ella, dándose la vuelta mientras ella lo miraba con expresión de asombro. Sus mejillas de porcelana habían adquirido un tono rosado claro, complementando bastante bien su vestido, pensó la rubia. Él sonrió. Bueno, vamos. Esas flores no se van a cuidar solas, ¿sabes? Ella lo vio alejarse, su mente era una caótica mezcla de emociones. Una mano subió a su pecho, sus dedos rozaron ligeramente el colgante de ángel que ahora colgaba de su cuello. Fue solo después de unos segundos, tiempo en el cual el leve rubor retrocedió un poco, aunque no del todo, que Aerith permitió que una pequeña sonrisa jugara en sus labios. Aerith. Dicha mujer miró hacia arriba para ver a Naruto parado a unos metros de distancia, con las manos en las caderas con una expresión divertida. Deja de soñar despierto y date prisa. Despreciada por sus palabras, Aerith se movió a un trote rápido, alcanzando a Naruto, quien esperó hasta que ella estuviera a su lado antes de que él también comenzara a moverse. Aerith redujo la velocidad, su ritmo cambió de un leve trote a una caminata mientras se movía hacia la izquierda de Naruto. Ella lo miró, esperando hasta que sus ojos se movieron hacia los de ella antes de hacerle un leve puchero. No estaba soñando despierto. Lo que digas, Ángel. El tono burlón en la voz del rubio y la pequeña sonrisa en su rostro hicieron que Aerith hinchara un poco sus mejillas. Naruto no lo vio, sus ojos estaban cerrados. Después de un segundo o dos abrieron una rendija, sus pupilas se movieron para ver su puchero. Su sonrisa se convirtió en una mueca. Aerith levantó una mano para cubrirse la boca y ocultar su propia sonrisa. Él se rió un poco y ella rió a cambio. Ambos se acercaron, unieron sus manos y terminaron su caminata hacia la iglesia. Dentro de la iglesia, la pareja se dirigió al macizo de flores. Había algunos huecos donde faltaban flores. Cortar por los tallos. Eran los que él y Aerith habían vendido en la placa superior. Había 3 franjas en total, cada una de alrededor de 1 pie de diámetro. Aerith miró a Naruto y arqueó una ceja. Él le sonrió. No te preocupes, tengo esto. Metiendo la mano en la bolsa del muslo izquierdo, el shinobi rubio invocó su chakra. Era inusual para él, que todavía pudiera usar su chakra pero no su jutsu. Cualquier cosa que simplemente requiriera la aplicación básica de chakra como su árbol y caminar sobre el agua, podía prescindir de la materia, pero para usar cualquier tipo de jutsu necesitaba la ayuda de su materia. Raro. Naruto llamó a la materia que quería su mano, curvó sus dedos alrededor del orbe y sacó el apéndice. La materia que tenía en la mano era de un verde bosque oscuro. 3 líneas crecientes, una fluyendo hacia la izquierda, una en la dirección opuesta y otra en el centro, formaban el patrón general que rodeaba el orbe. Como una llanura cubierta de hierba en Spring Country, las líneas parecían ondear y moverse como atrapadas por una ligera brisa. Naruto se subió la manga hasta la camisa, extendiendo su muñeca derecha. Lentamente, hundió el orbe en su carne, la materia desapareció cuando la pequeña mancha en su brazo fue envuelta en una luz blanca. Cuando estuvo dentro, sacó la mano. ¡Bien! Naruto aplaudió, frotándolos mientras una sonrisa cruzaba su rostro. Arrodillándose, cerró los ojos y respiró lenta y calmadamente, luego puso las manos en el suelo. Seikaton. Taisei, Mankai no Frudo. En las franjas de vacío entre los parches de flores, comenzaron a crecer pequeños tallos del suelo.
Crecieron, moviéndose más en el aire a un ritmo lento e inexorable. Aparecieron pequeñas hojas en ellos a intervalos irregulares, algunas tenían más que otras, creciendo sin verdadera rima o razón. El más alto de los tallos alcanzó un total de 1 pie antes de detenerse. De las puntas de los tallos se formó una yema, pequeña y bulbosa, que detuvo el fenomenal crecimiento. Entonces empezaron a brotar los cogollos, cientos de ellos, desplegándose al mismo tiempo para revelar multitud de colores, formas y tamaños. Fue increíble de ver. La vista de más de 500 flores, vistiendo y floreciendo en cuestión de minutos. Aerith respiró hondo, inhalando el dulce aroma que traían las nuevas flores. Miró a Naruto, que parecía un poco cansado, y puso una mano en su hombro. Él miró hacia arriba y ella sonrió. Siempre me asombra, señaló a las flores con la cabeza, inclinándola. Viendo lo que puedes hacer. Naruto le dio una sonrisa cansada mientras sus reservas de chakra se recargaban. Sería una sorpresa para la mayoría, pero ese jutsu era mucho más difícil que muchos de los otros. Principalmente porque era un jutsu subelemental. Usando las tasas de conversión estándar que había creado para determinar la cantidad de chakra usada en un jutsu elemental normal versus un subelemento, Naruto pudo determinar que los subelementos, dependiendo de su rango, podrían usar de 2 a 6 veces más chakra que un elemento secundario. Jutsu normal. El que acababa de usar, Taizei, Mankai no Fudo, o diversidad, un campo en plena floración, era en realidad un jutsu de rango B en el poder. Esto lo convertiría en el equivalente a un jutsu elemental de rango S en lo que respecta al costo de chakra. En realidad, requería aún más chakra que su futón. Shinran Sensuriken, casi el doble. Había sido difícil de usar incluso antes de venir a este planeta, aquí, donde necesitaba más chakra para lanzar jutsu, era extremadamente agotador. En lugar de drenar el doble de su Shinra Sensuriken, al menos la cantidad que habría costado el jutsu en las naciones elementales, drenó casi 4 veces más. Esa era probablemente una de las cosas que más odiaba de venir a este mundo, todo su jutsu ahora requería tanto chakra que, con la excepción del jutsu de rango C y D, Naruto solo podía lanzar tal vez 2 o 3 de rango B y por encima del jutsu en sucesión, dependiendo de cuánto chakra cueste. Aunque tal acción dejaría a Naruto agotado, fue algo bueno que Naruto tuviera su factor de regeneración, que lo ayudó a drenar su chakra al restaurarlo en incrementos pequeños pero constantes. Ya podía sentir cómo se restauraban sus reservas de chakra. Suspirando, hizo ademán de levantarse, pero se detuvo. Parpadeó ante la mano que tenía delante, siguiéndola hasta el antebrazo, bíceps, hombros y rostro para ver los brillantes ojos verdes de Aerith sonriéndole. Con una sonrisa, tomó su mano y dejó que la joven lo ayudara a levantarse. Bueno, comenzó, sacudiendo el polvo imaginario de sus manos. Cuando Aerith lo miró, le lanzó una sonrisa y dijo, ¿empezamos? Aerith sonrió y asintió con entusiasmo. Vamos. Lo que siguió fue que los dos revisaran cuidadosamente las flores. Aerith llenaría una pequeña regadera de un charco de agua que Naruto había creado hace un tiempo. Regresaría y regaría las flores, tarareando. Mientras hacía esto, Naruto verificaba las plantas recién creadas en busca de anomalías. Un tallo demasiado crecido allí, una flor muy pesada aquí. Usando su habilidad para manipular plantas, las corregiría. Esto continuaría durante unas horas más o menos. Trabajaban principalmente en silencio, hablando solo ocasionalmente de una cosa u otra. Sin embargo, ninguno sintió realmente la necesidad de hablar. Podían entenderse muy bien sin conversar. Era un silencio que pronto se rompería. Sucedió cuando Naruto estaba ayudando a sostener una de las gardenias, cuyos pétalos de flores eran demasiado pesados para que el tallo los sostuviera. En un segundo estaba usando sus habilidades, al siguiente sus instintos lo llamaban a todo volumen, gritando que algo se le avecinaba. Nunca alguien que ignorara tal advertencia, Naruto hizo lo que haría cualquier buen shinobi. Se giró, sus ojos encontraron rápidamente a Aerith antes de saltar sobre ella. Dicha mujer dejó escapar un chillido de sorpresa mientras él caía encima de ella, protegiéndola con su cuerpo justo a tiempo para que un fuerte estruendo resonara en toda la iglesia. Resonaba en la pared, rebotando gracias a la acústica del lugar.
Grandes trozos de madera rociaron la espalda de Naruto, soltó un gruñido cuando un trozo particularmente afilado se clavó en su carne. Un golpe sordo siguió al choque, junto con un susurro de flores. Y luego silencio. Naruto y Aerith permanecieron en su posición por un tiempo, sin hablar, con Aerith con los ojos muy abiertos y el ceño de Naruto fruncido. Extendió la mano por detrás de la espalda, agarró la astilla de madera que tenía en la espalda y tiró con un gruñido de dolor. La herida comenzó a humear y silbar, la carne se fue reparando lentamente hasta que ni siquiera quedó una cicatriz. Solo tomó unos segundos sanar, algo por lo que el rubio shinobi estaba muy agradecido. Tiró la astilla de madera, luego volvió a bajar la mano, con los brazos a ambos lados de la cabeza de Aerith que aún estaba en shock. ¿Estás bien?, preguntó, mirándola con una mirada preocupada. Sí, estoy bien. Todavía parecía un poco sorprendida por los últimos segundos de su vida. ¿Lo que acaba de suceder? No sé. Naruto se incorporó, se puso de rodillas y luego se puso de pie. Le tendió una mano, que ella tomó, y la usó para ponerla de pie también. Sus ojos escudriñaron la habitación, notando los trozos de madera duchados que estaban esparcidos medio peligrosamente por el interior de la iglesia. Mientras los ojos azules se movían por la habitación, finalmente aterrizaron en el macizo de flores. Más específicamente, el cuerpo inmóvil tendido en el lecho de flores. No otra vez. El grito vino de Aerith, que se movió apresuradamente hacia el cuerpo inmóvil. Esta es la tercera vez que esto sucede. ¿Tercera vez? Naruto parpadeó, rascándose la parte de atrás de su cabeza mientras veía a Aerith comenzar a causar un escándalo. Mis pobres flores. Una gota de sudor apareció en un lado de la cabeza de Naruto. Resumió sus pensamientos en unas pocas palabras. Alguien se cae por el techo y lo único que le importa son las flores. Cloud finalmente se encontró con Aerith y Naruto, o quizás sería más exacto decir que se cayó encima de ellos. De cualquier manera, el próximo capítulo es el que estoy seguro que todos están esperando, el encuentro de los rubios. ¿Cómo reaccionarán el ex soldado y el ex shinobi ante la presencia del otro? ¿Qué dirán cuando se vean por primera vez? Quizás intercambien consejos sobre cómo se ponen el pelo tan jodidamente puntiagudo, quizás no. Solo tendrás que esperar al próximo capítulo para descubrirlo. Pokemaster 12, despidiéndose para perderse en el camino de la vida.